yo creo que nos tenemos que juntar más, bregar porque un proyecto salga adelante. Muchas veces nos pasa que nos reunimos, somos varios los que tenemos proyectos, y en vez de decir, bueno, llevemos adelante uno, ¿no? Nos ayudamos, no importa el de quién, pero en definitiva llevemos adelante uno y no terminemos dispersándonos, que es lo que sucede muchas veces, y tampoco pedirle tanto al Estado. Me parece que como secretaria de la Asociación Amigos, les doy la bienvenida a la presentación del libro de Julio Nebelef y Miguel Monforte. Verán que Julio no llegó todavía, la verdad no llegó por una muy buena noticia, ha sido distinguido junto con Miguel por preservar el patrimonio, le están dando esta distinción en el edificio en Cabo Corrientes. Va a llegar enseguida, pero Miguel quiere empezar la charla, quiere contarles un montón de cuestiones del cine en Mar del Plata que son reinteresantes y me parece una oportunidad que tenemos que aprovechar. Así que si están de acuerdo, empezamos a charlar con él. ¿Están de acuerdo? Y la Asociación Amigos les da la bienvenida y les agradece un montón que nos acompañen en estas acciones. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Como siempre, uno cuando prepara en Mar del Plata cualquier cosa, una de las costumbres que hemos tenido desde los últimos años, que tenemos la posibilidad, es consultar el servicio meteorológico, ¿no? Así que desde la mañana decíamos con Julio, bueno, todo es cambiante, ¿no? Porque estaba anunciado la alerta amarilla, que hay que hacerle mucho caso y demás, pero bueno, nos dejó llegar la lluvia, la tormenta, así que muchísimas gracias. La verdad, para mí, para Julio, es un gusto. Es una charla que teníamos pendiente, ¿no? Esta presentación del libro aquí en el Castanino. Agradecemos muchísimo, la verdad, a la Asociación Amigos que desde hace ya varias semanas, algunos meses atrás, se interesaron no solo por nuestro producto, sino también porque lo estemos presentando aquí. Así que para nosotros es, la verdad, un gusto, un sueño cumplido de alguna manera. Voy a empezar, como se hace habitualmente, agradeciendo el impulso que tuvimos oportunamente para escribir el libro. A nosotros nos encanta investigar, pero uno muchas veces no sabe bien cuál va a ser el recorrido de ese producto, ¿no? En un momento, y esto es total sinceridad, nosotros con Julio tenemos un libro anterior, en realidad este es el cuarto ya que hacemos, en el medio hicimos también la historia del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. El primero que hicimos juntos se editó en 2008 y tenía que ver también con la historia del cine en la ciudad. Ahí abarcábamos 100 años, teníamos noticias de las primeras filmaciones de 1908 hechas en Mar del Plata, que nosotros sabíamos que había datos concretos, y llegamos hasta el 2008, que era nuestra investigación hasta ese momento. Con el tiempo, y sobre todo con algo muy particular que sucedió a partir de los años 2000 y que revolucionó la vida de todos, la era digital hizo que se produzca mucho más en la ciudad, y sobre todo mucho más los marplatenses que se dedicaban a la producción. Entonces el libro, la verdad, nos había quedado muy desactualizado. El sueño era actualizar la investigación. Lo íbamos haciendo cada vez que se estrenaba algo, y intercambiábamos con Julio, lo íbamos poniendo en un archivo, pero eso en realidad era también, de alguna manera, algo que nos hacía pensar, bueno, ¿para qué lo estamos haciendo, no? Un encuentro fortuito el año pasado con quien era el secretario de producción de la municipalidad, Adrián Consoli, le dijo a Julio a la pasada, la verdad que yo uso el libro de ustedes, ese libro que estoy mencionando, como referencia para hablar del audiovisual en la ciudad. Y eso nos dio mucho entusiasmo, diciendo, bueno, el libro era útil, es útil, y dijimos, bueno, ¿por qué no comenzar a hacer otra producción? Y a partir de ahí nace este nuevo libro, gracias a ese impulso, y también con un objetivo que en ese momento, esto era más o menos en abril, había que apurarse, teníamos muchos datos, pero había que empezar a investigar, quitándole como siempre horas a la familia y al sueño, para tratar de completar algo que nosotros soñábamos con que fuese presentado en el Festival Internacional de Cine, que no era tan sencillo, digamos. Teníamos como guía permanente a José Martínez Suárez, que en algún momento para nosotros fue muy importante cuando editamos los 2 libros sobre el festival. Para nosotros fue como una especie de padrino, no solo porque nos incentivó a hacerlo, a pesar de que no tuvimos ningún apoyo en el instituto, siendo el presidente del festival. El festival guarda una historia continua y
interesante acerca de la literatura cinematográfica del cine a través de, en este momento, 127 libros en 8 años. Ustedes saben que el libro cinematográfico había dejado de existir durante 30, 40 años y no tenía información ni tenía forma de informar al joven cinéfilo acerca de todas las posibilidades que ofrecen los matices cinematográficos que... De todas maneras, él lo que siempre nos pedía era mucha seriedad en la investigación. Todo lo que se ponía tenía que estar siempre de alguna manera comprobable. Y eso, bueno, nos guió siempre estos pasos, decir, bueno, queremos llegar al festival. No sabemos si lo van a editar, porque al haber fallecido José Martínez Suárez y haber cambiado de autoridades, no sabemos si sigue también esa impronta que tenía el festival con él de editar libros. Él decía, el cine viene acompañado de libros, y por eso también se dedicaba muchísimo a que se editen libros durante el festival. Pero también teníamos la certeza que lo queríamos hacer con mucha seriedad. Entonces decimos, bueno, no queremos apurarnos, lo tenemos que hacer muy seriamente y vemos si llegamos al festival. Para ser concretos, se dieron todas las cosas. El libro salió. Un milagro dentro de los altibajos económicos, porque bueno, también agradecemos a la editorial Gogol, a Javier Chebrando, su responsable, que es un amigo y también lo editó, pero esto significaba que en los últimos meses, cuando el festival dijo, bueno, tienen una fecha para presentarlo, háganlo. Dijimos, bueno, ahora hay que meterle pata, no queremos presentar un libro que no existe. Y bueno, empezábamos con las idas y venidas entre las correcciones de Galera, Javier que nos decía, hoy no hay papel. A la semana siguiente, la tinta subió. A la otra semana, la tapa vamos a tener que hacerla muy simple. Bueno, finalmente el libro salió soñado, digamos. Lo pudimos editar, tuvimos una excelente presentación y una muy linda repercusión posterior que nos trajo hasta acá. Esto quiere decir que vale la pena hacer los esfuerzos, vale la pena soñar y vale la pena siempre también pensar o tomar lo que yo siempre digo como, de alguna manera, algo frecuente, el trabajar con seriedad. Esto que nosotros fuimos haciendo de recopilar información sin saber bien para qué, creo que es propio de documentalistas o de investigadores. Sabemos que lo necesitamos cumplir con eso para nosotros y en algún momento hay que compartirlo, así que hoy estamos compartiéndolo acá con ustedes. El libro está. En este sentido, una de las cosas que también nosotros nos propusimos es hablar más, a diferencia del primer libro, digamos, este es un nuevo libro, más allá de la base del 2008, este es un libro absolutamente distinto. Nos proponíamos hablar mucho de producción, porque es eso, ahora tenemos que hacer, digamos, hincapié en que la industria audiovisual del país en realidad tiene que englobar a las producciones de Mar del Plata. Ahora, no podemos hablar de una industria audiovisual marplatense, y eso también es un tema que parece que de alguna manera se contradice. No tenemos una industria audiovisual, pero tenemos una movida audiovisual que vale la pena rescatar e incentivar. Y eso me parece que también nosotros tenemos la responsabilidad de llevarlo adelante, ¿no? Respetar lo que se está produciendo, entender, y decimos por qué, no decimos que hay una industria audiovisual, pero sí que hay una gran movida audiovisual que tenemos que no solo respetar, sino que seguir incentivando. Y cuando decimos no es una industria audiovisual, yo de hecho me lo escribí, porque traigo siempre machetes, pero para que sea bien claro, no hay un desarrollo empresarial con todo lo que se produce audiovisualmente en nuestra ciudad, no hay una trayectoria de directores. Si yo acá pregunto, excepto, bueno, por ahí ocasionalmente, porque conocen a alguien en particular, que me nombren directoras o directores marplatenses con trayectoria, posiblemente no surjan con facilidad nombres. Tampoco, lamentablemente, vamos a decir con facilidad, díganme actrices y actores marplatenses que se dediquen al audiovisual y que sean reconocidos. Por ahí sí, cuando decimos, mirá, en el teatro la verdad que se destacan, pero no tenemos justamente producciones audiovisuales que nos visualicen a estos grandes talentos que tenemos. Tenemos 4 canales de televisión, pero en general no producen ficción porque es cara, entonces nuestros actores no se lucen. Cuando trabajan en alguna producción independiente, pobres no cobran, terminan hasta poniendo plata de su bolsillo, muchas veces en remis y demás, el Uber hoy en día. Tampoco tenemos, si yo les pregunto rápidamente, díganme guionistas de Mar del Plata, no van a posiblemente a recordar a ninguno. Entonces estamos hablando de algo que no se llama industria, se puede llamar a gran actividad audiovisual marplatense. Y tampoco nadie se levanta a la mañana
para ganarse la vida con el audiovisual en Mar del Plata, excepto que trabaje en un canal de televisión. Pero nosotros diferenciamos, una cosa es hacer producciones como cines, series o publicidades, y otra es hacer televisión, que está muy bien, y tenemos una muy buena televisión, pero hacemos la diferencia, ¿no? Tampoco contamos, los marplatenses, con un sistema de distribución. Eso sería fundamental, que es una de las grandes patas que logró sí la provincia de Córdoba, ¿no? Con un gran impulso del gobierno nacional desde hace unos años que se venía incentivando la producción federal. Córdoba, desde hace tiempo, no solo se puso a producir, ellos tienen una universidad hace mucho tiempo instalada de audiovisual, con muy buena, con muy buenas cátedras, sacan realmente profesionales buenos, incentivaron la producción. Eso quiere decir que el gobierno de la provincia puso plata. Una provincia maneja, por supuesto, cajas muy distintas a un municipio, pero además muchos de estos chicos productores empezaron a ver que si esas producciones se seguían moviendo solamente en Córdoba no iban a llegar a ningún lado. Digamos, toda esa cantidad de dinero que se ponía tampoco iba a volver a la provincia. Por lo tanto, hicieron de modo también individual, quitándose el Estado de encima, distribuidoras. Y hoy Córdoba produce mucho material, algunos se lo puede ver, nosotros no tenemos el hábito, lamentablemente estamos copados o por el audiovisual yanqui o el porteño, no vemos producciones cordobesas, pero se venden inclusive hasta en el exterior, y hasta algunas producciones ahora ya se han vendido los formatos, ¿no? Y hasta algunas producciones cordobesas van a ser replicadas, por lo menos el contenido, en algunos otros países. Entonces ahí sí se puede hablar de una industria audiovisual, y acá lamentablemente no la tenemos. Ahora, eso no quita, una cosa no quita la otra, porque van a decir, che, Monforte empezó con un bajón, y no es la idea. Pero, por ejemplo, mientras nosotros estamos aquí reunidos hablando de la historia del cine en Mar del Plata, en este mismo momento, en el Museo Mar, se está proyectando un documental hecho, también de un modo prácticamente independiente, si bien la producción es de la UTN, que tiene que ver con las lanchitas amarillas nuestras, bien propio el tema. Digamos, se está tratando ese documental acerca de la extinción de las lanchitas amarillas, pero bueno, es un documental que se está exhibiendo de modo gratuito en este mismo momento, una producción muy interesante en el Museo Mar, que esperamos que siga teniendo un buen recorrido, se llama Los Últimos ese trabajo. En este mismo momento también, está por comenzar, una nueva función en cines comerciales de El Banquete, una producción que es porteña, pero que tuvo mucha participación de técnicos marplatenses y también actores y actrices marplatenses que hicieron roles secundarios, pero allí trabajamos mucho. Esta producción está pasando, que hoy en día parece un milagro, por segunda semana a estar en cartel. Se la puede ver todos los días a las 20 en el Cine del Paseo. Van a ver que es una producción muy arriesgada, y lo que nosotros llamamos cabezas de área, o sea, responsables de las áreas técnicas, fueron muchos marplatenses. Eso también es un hito. El director de fotografía y camarógrafo es un marplatense, el director de arte también, la encargada de los maquillajes también, gran parte de la producción fue marplatense. Entonces tenemos ahí ya un hito. Antes venían, realmente nos pasó hasta no hace muchos años, cuando venía una producción porteña, venían a negrearnos, ¿no? Y íbamos con todo gusto, ¿no? Yo trabajé en Los Bañeros 1, ¿no? Que para mí ahora es un clásico, después de ver las otras, pero bueno, iba gratis, por supuesto, ¿no? Iba con entusiasmo de estudiante allá en 1986-87, y hoy me doy cuenta y defiendo que tenemos que tener un sindicato que diga, no, gratis no. Si van a venir a contratar gente, para que se logre profesionalizar realmente, tienen que pagarnos a través del sindicato, etcétera, etcétera. Con El Banquete eso se logró, se está logrando con muchas otras producciones, y hoy El Banquete se puede ver, esta producción cuasi marplatense, con gran parte del rodaje hecho en Mar del Plata, en los cines locales, en los cines comerciales. A un precio muy bajo. Esta es la semana de la fiesta del cine, podemos ir a ver películas por 1.500 pesos, contra los casi 4.000 de las semanas anteriores o posteriores, así que es una muy buena oportunidad para ver El Banquete o cualquier otra. También, en el día de hoy, una producción marplatense extraordinaria, un documental que también estuvo en el Festival de Cine, pero del año 2022, La Memoria que Habitamos, se está estrenando en el Gomón. La Memoria que Habitamos es un documental acerca del asesinato de Silvia Filler, que hizo la Universidad Nacional de Mar del Plata. Tuvo muy buen recorrido en la Argentina, estuvieron en Europa a fin de año presentándola, y hoy se presenta en el Gomón, que para nosotros los realizadores es además
el templo del cine argentino. Llegar al Gomón es llegar muy lejos, porque ahí además te va a ver la prensa nacional, te hacen las críticas, etc. Entonces hay mucho para celebrar, más allá que no haya una industria. El asunto, lo bueno sería que esta gente que produjo ya tenga en planes una nueva producción, porque si con esto se termina lo de ellos, ahí seguimos hablando justamente de esto que no indica que haya industria. Lo otro que también celebramos, y porque es un amigo, anoche, una persona de nombre Edi Soria, que también es marplatense, pero hace muchos años que está radicado afuera, haciendo efectos visuales, trabaja para una importante empresa de efectos visuales, recibió un premio por Guardianes de la Galaxia. No me pregunten qué es, creo que es una película o algo así, yo no miro ese tipo de producciones, pero bueno, Edi ya dentro de su equipo va por su 6º Oscar, y también anoche le dieron un premio a él y a su equipo. Él ya lidera equipos de efectos visuales, y esto se lo dieron en Los Ángeles, así que celebramos también que un marplatense haya recibido un premio dentro de un equipo de trabajo haciendo efectos visuales. Hay mucho, insisto, para celebrar, hay mucho para de alguna manera seguir apoyando, que no es solo retrotraernos a hablar de la historia del cine, sino que lo que nosotros nos proponíamos con el libro es decir, de acá en adelante cómo apoyamos a lo que se produce en la ciudad a través de este repaso histórico. Yo dejo de hablar porque me entusiasmo. Después si viene Julio por ahí ni lo dejo hablar. ¿Hay alguna pregunta antes que siga? Porque ahora sí voy a ir para atrás. ¿Alguna pregunta, cuestionamiento? Alguien me dice, no, yo creo que hay una industria. No tenemos la película de los 150 años, lamentablemente. ¿Puedo hacer una pregunta? Habana nos hizo el alfajor, pero... Sí. ¿Qué tendríamos que hacer los marplatenses para tantos valores dispersos que tenemos, poder encontrar el denominador común y que algún día haya una industria local? Voy a decir algo que parece feo, pero a través de 37 años de estar en esto, bajar los egos sería interesantísimo. Esto que tenemos nosotros mismos, de que aquel que avanza le agarramos la camiseta muchas veces, en Mar del Plata, lo practicamos mucho con el audiovisual, criticamos mucho y en realidad de celebrar cada una de estas cosas muchas veces nos ponemos críticos. Creo que una de las cosas que deberíamos hacer es eso, entender dónde estamos parados para seguir trabajando mucho en equipo, aunque sea de un modo independiente, porque yo hago siempre la diferenciación. Una cosa es hacer cine amateur, que se hace mucho, otra cosa es hacer cine independiente, que es lo mismo más o menos que en el teatro, ¿no? Una cosa es hacer algo vocacional, otra independiente y otra profesional o comercial. Y con el cine independiente uno puede dar el paso después a la industria o a la comercialización, cuando logra un buen producto. Ahora, si nos quedamos siempre haciendo, de alguna manera, productos que solamente nos lleven a cumplir con nuestro impulso de filmar, vamos a hacer, de alguna manera, producciones que nos lleguen a ser independientes. Yo creo que nos tenemos que juntar más, bregar, porque un proyecto salga adelante. Muchas veces nos pasa que nos reunimos, somos varios los que tenemos proyectos, y en vez de decir, bueno, llevemos adelante uno, ¿no? Nos ayudamos, no importa el de quién, pero en definitiva llevemos adelante uno y no terminemos dispersándonos, que es lo que sucede muchas veces, y tampoco pedirle tanto al Estado. Me parece que sabemos, y esto nosotros, si uno lee el libro, lo va a entender, el Estado municipal ha intentado muchas veces a través de todas las gestiones apoyar el audiovisual y de alguna manera falla, o sea, no se llega. No lo hace tampoco la provincia. En este momento, la provincia desde el año pasado está intentando, de alguna manera, ahora bueno, con la falta de fondos se le hace muy difícil, tener también mucho apoyo a la industria audiovisual provincial, viendo que otras provincias del país lo han logrado, pero creo que nos tenemos que juntar más y llevar adelante muchos proyectos, intentar que el Estado nos ayude, pero si no nos ayuda, decir, bueno, lo vamos a hacer igual, y vamos a tener el nivel de dignidad que se necesita para que le podamos cobrar una entrada a la gente y con eso volver a filmar. Creo que eso ayudaría mucho. Pero bueno, a mí me parece que también esto de que acostumbremos al público, que si es marplatense tiene que ser gratuito, también es un error, pero también siempre le digo a mis alumnos, que esa pobre gente que se atreve a estudiar conmigo, digo, bueno, si quieren que la gente realmente venga a verlos y soporte de alguna manera lo que ustedes hacen, tengan el respeto. Piensen siempre en el espectador antes de empezar una obra audiovisual y júntense con la gente que vale la pena, como decía Fabio, ¿no? Yo me junto no con los talentosos, me junto con los que puedo volver a comer un asado, ¿no? Y es eso, es sentirse bien con el equipo y seguramente va a fluir, ¿no? Creo, pero eso bueno, es una experiencia ya de
perro viejo, dirían los paisanos. Muchas gracias. Por favor. Bien. Bueno, si les parece voy para atrás ahora. Hacemos que todo esto sea blanco y negro, ¿no? Y retomamos. Nuestra ciudad es, siempre lo decimos con Julio desde hace muchos años, la ciudad del interior más filmada del país. La primera es Buenos Aires, eso es normal, eso le pasa a cualquier capital del mundo, donde se estableció por primera vez, las primeras proyecciones de cine se establecieron, y también cuando aparecen también lo que se llamaban en ese momento galerías de filmación, que son los que hoy conocemos como estudios. Eso también implicaba al principio que era muy importante dónde estaban los laboratorios, ¿no? Los laboratorios de procesamiento estuvieron al principio en Buenos Aires. Buenos Aires fue siempre una ciudad privilegiada, por eso se la menciona en todo el mundo todo el tiempo, más allá de los vaivenes económicos, sociales y políticos. 6 meses después que se inventa el cine, el invento que reconocemos a los hermanos Lumière como los padres del cine, los franceses, que el 28 de diciembre de 1895 hicieron la primera proyección pública muy similar a esto, ¿no? Ellos, en todo el mundo se venía intentando, en realidad este es un viejo anhelo de la humanidad. La humanidad quiso mostrar la vida en movimiento hace más de 15.000 años. Hay una prueba concreta que son las cuevas de Altamira, esa especie de capilla sixtina de la antigüedad, donde por ahí alguien tuvo la oportunidad de visitarlo, que es algo extraordinario, pero si no alguien por los libros lo puede saber, donde hay, vaya a saber cómo los cavernícolas, porque realmente vivían en cavernas, nuestros antepasados, pintaron las paredes y sobre todo los techos de esas enormes cuevas, dejando el registro de lo que ellos veían. Ahí aparece, algún dato dice que tiene 12.000, otros 15.000 años, una pintura que es el famoso jabalí de 8 patas. Durante muchos años se pensó que era un animal deforme. Con el tiempo alguien dijo, me parece que le estamos pifiando. Aquí alguien que trató de retratar el movimiento, ¿no? Por eso el jabalí de 8 patas. Alguien que observaba mucho más la naturaleza que nosotros. El movimiento de los animales otorga esa sensación de que tenga más patas cuando está en movimiento, en carrera. Bien. No voy a hacer todo el itinerario de los intentos de la humanidad por mostrar la imagen en movimiento, pero finalmente llegan los Lumière en 1895 y presentan el cinematógrafo. En varios lugares del mundo se estaba intentando inventar algo similar. Edison, Thomas Alva Edison, discutible inventor estadounidense, había hecho un invento similar. Lo que pasa es que él ya había registrado el fonógrafo y lo que quería era ponerle imágenes al fonógrafo. Inventó algo, pero no lograba, en realidad necesitaba siempre vender su invento, como buen yanqui, la tenía muy clara. Veía que no estaba siendo, por lo menos potencialmente, vendible lo que hizo. Inventó una primera cámara que registraba imágenes, pero no tenía posibilidad de proyectar. Tuvo que inventar otro aparato, que es el kinetoscopio, a través del cual uno, poniendo una monedita para sacarte el mango, apoyabas tu ojito y podías ver una cinta de pocos segundos. La diferencia con los Lumière, que hicieron una proyección pública sobre una pared, con un proyector que también era la misma cámara. Con la misma cámara que filmaban podían proyectar, y además cobraron muy poquito esa tarde. Ellos eran millonarios, pero tuvieron también la viveza de cobrar para un público de unas 30 personas en París, y esa primera proyección es la que reconocemos como el nacimiento del cine. Ellos creían simplemente que era un gran suceso científico. De hecho no lo quisieron vender. A todo el mundo le dijeron, yo no te voy a vender este aparato porque vas a ser un fracaso comercial. Bueno, no tuvieron una gran visión. 6 meses después de esa proyección, en Buenos Aires ya se hizo una primera proyección de cinematógrafo. Hay que recordar que nuestra aristocracia le iba muy bien, ya desde 1870, digamos, esto es muy largo de hablar, pero bueno, nuestro país venía muy bien económicamente, por lo menos para una parte del país. Entonces esa gente que viajaba permanentemente a Europa conoció ese fabuloso invento y lo trajo. Imagínense, iban a París y lo pudieron ver prácticamente en el nacimiento. Y en Buenos Aires se hacen 3 proyecciones simultáneas, una de un invento similar francés al de los Lumière, otro también inglés y el propio de los Lumière. A partir de ahí nace también la vocación por el cine, pero sobre todo primero para proyectar. El cine nace como un espectáculo medio de feria, donde por ahí había un café-concert, se proyectaban cintas que de pocos segundos, no existía la película como se la conoce hoy, eran apenas tomas, registros de situaciones cotidianas, pero eso era muy impresionante, ¿no? Está la famosa toma o plano del tren que llega a la estación de Lyon y con eso la gente se desmayaba o salía corriendo de la sala. Eso también pasó en Buenos Aires, ¿no? Hoy uno lo ve y no lo entiende. Si hay
Si uno puede estudiarlo, se da cuenta, ¿no?, de ese público precinematográfico, porque se impactó. Pero bueno, eso mismo que la aristocracia trajo a Buenos Aires, como también veraneaba muchísimo aquí en Mar del Plata, de inmediato lo trajeron a Mar del Plata. Tenemos esa, digamos, o tuvimos esa posibilidad de que nos eligieran para pasar sus vacaciones. Con el estallido de la Primera Guerra Mundial no pudieron viajar más, así que se instalaron mucho más en nuestra ciudad, pero tuvimos el privilegio de tener proyecciones, no solo de cinematógrafos, sino también del famoso invento del kinetoscopio, que cuando uno revisa los diarios de ese momento, lo que se recogía con lo que uno pagaba en el kinetoscopio se utilizaba para beneficencia aquí en la ciudad, y las primeras proyecciones, que no eran de cine estrictamente, sino de esos aparatos tomavistas, tuvieron lugar en varias salas aquí de Mar del Plata. Eso hizo también que la misma aristocracia que mostraba eso para su propio ocio recreativo, también contratara camarógrafos que vinieran a mostrar cómo ellos paseaban acá. Porque después se mostraba eso mismo en las proyecciones, sobre todo en Buenos Aires, eran ahí sí ya por ahí noches de gala, y eso es fácilmente comprobable a través de los diarios. Decían: ayer vimos el bautismo de tal familia, de tal chiquito, o estamos mostrando o vimos la salida de la misa donde se presentaron tales familias. Eso mismo se registraba acá y en Buenos Aires, y eso llevó a que vinieran los primeros camarógrafos, pero para registrar el ocio recreativo, no era para registrar la vida de los obreros de Mar del Plata. De todas maneras, esa mirada porteña a nosotros nos sirvió, porque esos primeros registros en muchos casos se conservan. Hubo un gran problema con todo este periodo del cine mudo, se filmó muchísimo, se registró muchísimo, no con películas argumentales tal cual conocemos, sino con estas tomas, digamos, más de la vida cotidiana, pero a nivel mundial el cine prácticamente mudo desapareció por una cuestión que tenía que ver con el poco sentido que había de preservación. Estamos hablando de casi entre el 80 y el 90% de lo que se filmó en ese periodo, estamos hablando justamente de 1895, 1925, 1930, se perdió. Ahora vamos a dar las razones. Y también el cine nacional se perdió. Por lo tanto, que se conserven en el Archivo General de la Nación algunas películas cortitas sobre Mar del Plata es, la verdad, un verdadero milagro, y muchas veces nosotros tenemos que indagar, lamentablemente, en Buenos Aires para ver los registros de nuestra ciudad. ¿Por qué se perdía ese material? En realidad porque el soporte fílmico era nitrato, y el nitrato era autoinflamable. Tenía una contra, digamos, se había inventado ese soporte porque le daba plasticidad, digamos, a la imagen a través de una cuestión química que quedaba plasmada, pero el soporte, digamos, en una parte de lo que es el recuadro cinematográfico, pero el soporte de arrastre tenía que ser otro, y era nitrato. El nitrato de plata era muy combustible, entonces a veces, y eso se ve por ejemplo en Cinema Paradiso, cuando el proyector se paraba, como está pasando sobre una luz muy intensa, de mucho calor, se prendía fuego y se prendían fuego los proyectoristas y los cines. Por eso las cabinas, al principio el proyector estaba en el medio, ¿no? Ustedes estaban mirando, yo lo ponía en el medio y proyectaba para acá. Cuando se empezaban a prender fuego, lo que hicieron es llevar a las cabinas de proyección fuera del, digamos, del lugar donde estaba el público. Por eso aparecen las cabinas de proyección ni más ni menos lejos del público, para que se incendien solitos los pobres proyectoristas, que aparte les ponían amianto para ver si se salvaban. Pero bueno, era todo un oficio muy riesgoso ser proyectorista en ese momento. El problema también es que esas películas, aún cuando se dejaban en depósito, si cambiaba el estado de temperatura y de humedad, también tenían autocombustión, con lo cual se perdieron miles y miles de metros de película a nivel mundial, con lo cual gran parte de la producción del cine mudo se perdió. De todas formas, de Mar del Plata, desde 2008 para acá, perdón, desde 1908 para acá, hay mucho registro en el Archivo General de la Nación. Tienen, como decíamos, una mirada muy porteña. En este sentido también tenemos que ver que quienes filmaban tenían una mirada que apuntaba a un país que querían que tuviera de alguna manera como ejemplo a los Estados Unidos, un país industrial. Por lo tanto se mostraba eso, no solo el ocio recreativo, sino los grandes emprendimientos. Aparecen ahí las productoras que van a ser contratadas para retratar esto. Aparece Max Glucksmann, que
se hace cargo en realidad de una empresa fotográfica, la de Lepage, que acá tenía salas de cine, pero también empiezan a producir. Glucksmann fue un visionario, llegó a tener 100 salas en toda Latinoamérica, además de todo el sistema de producción. Él producía, distribuía, tenía las salas, tal cual como hizo Hollywood después, pero Glucksmann lo hizo antes en Argentina. Todos los nombres en realidad que uno puede nombrar de ese periodo son inmigrantes que venían en general de Europa, no tenían ni idea del cine y todo el mundo empezó de alguna manera con el cine a inventar un poco la historia y además en muchos casos a llenarse de plata. Otro de los grandes pioneros es Federico Valle. Valle también hace una productora, aparecen también un poco también como consecuencia de lo que empezaba a aparecer en Europa, los noticiarios, esto de registrar la vida cotidiana y empezar a cobrar muy poquito para exhibirla en estos lugares públicos, y aparecen los primeros noticiarios argentinos, y ahí se registra mucho Mar del Plata, sobre todo esto del ocio, los deportes también, y lo que fuese industrial. Y también, en este sentido, aparecen, por ejemplo, seguimos siendo favorecidos, la Comisión Pro Mar del Plata, que no era marplatenses, eran todos porteños, que les gustaba veranear acá, tenían sus grandes mansiones como esta, aquí en Mar del Plata, y lo que hacían era todo el tiempo favorecer a nuestra ciudad. Por ejemplo, bueno, las ramblas eran construcciones que hacían ellos, no pagaban ellos. Y contrataban a estas empresas para que hagan estos registros. Uno de ellos, por ejemplo, que vamos a mencionar, simplemente porque ya estamos avanzados en el tiempo, en 1923 aparece Mar del Plata, Ciudad del Reposo y la Alegría, ya con ese título está diciendo todo, de Federico Valle, y esas producciones estaban destinadas a ser sobre todo exhibidas en Buenos Aires. La gente se vestía bien, ya aparecen los grandes cines monumentales, ¿no?, de gran tamaño. En Mar del Plata aparecen muchas salas, pero todavía no son los grandes monumentos, digamos, son salas más chicas, e inclusive en los barrios tenemos hacia 1920 prácticamente 90 salas en Mar del Plata, chiquitas, pero hay mucho movimiento cinematográfico, no con producción local, se mostraba lo que venía o de Buenos Aires o sobre todo de Europa, y también empieza a producir mucho los Estados Unidos. Y ahí vamos a empezar a tener un quiebre. Todo esto que era material documental, si bien se ha perdido mucho, y se puede encontrar, insisto, en Buenos Aires muchas copias todavía en buen estado, y que hay que seguir conservando para que no se sigan prendiendo fuego. Eso también, ¿no? Nos debemos en una cinemateca que está en la Argentina de 1957, que quiere tener una cinemateca y no lo ha logrado, pero pasamos después ya al cine argumental. Ya en la Argentina empiezan los directores, también son extranjeros, pero que quieren empezar a filmar historias con argumentos de acá. Tienen que ver con la historia en general del país, pero nosotros vamos a mencionar dos específicamente. Una porque está por cumplir 100 años y es bien marplatense. Hay un pionero que es Mateo Bonín, oriundo de las Islas Baleares, que se radica en Mar del Plata. Es un empresario teatral, tuvo después también hoteles, y se dedicó también al cine. Tuvo primero una sala en la esquina de lo que hoy es Luro y San Luis, una primera sala, cinematógrafo Bonín, y después compró una cámara. Él era uno de los fotógrafos de la Rambla y empieza a hacer registros, y entre esos registros encara con actores vocacionales locales en 1924 un largometraje que es Agradable Despertar. Agradable Despertar, lamentablemente lo hemos encontrado. Tenemos en principio una sobrina nieta de Bonín que viene investigando acerca de su vida. Gracias a la ayuda de un empleado municipal, hace muchos años, en 2009, encontró una lata de Agradable Despertar. Me contacté con ella. Bueno, hace mucho que venimos trabajando en conjunto junto con Julio, y yo hace 2 años encontré 4 latas más. O sea, es una película de 5 actos, tenemos 4 en la Villa Mitre. El problema es que el estado de esas latas de conservación hace que tenemos que tener mucho cuidado. Habría que intentar en Buenos Aires recuperarlas, pero bueno, es un trabajo costoso y que además necesita una decisión política que a veces no tenemos. Y es un material altamente inflamable también. Es Agradable Despertar. Todos los días cuando yo despierto miro el diario a ver si sigue todavía intacta. Pero está cumpliendo, en agosto de 1924 esta película se estrenó, está cumpliendo 100 años, justamente este año. 125 años de la ciudad, 100 de Agradable Despertar, 70 del primer Festival Internacional de Cine, así que son muchas coincidencias, ¿no? Muchos números redondos. Vamos a hablar acá de otra producción, pero en realidad es porteña, El Caballero de la Rambla, también filmada, imagínense con ese nombre, ¿no? Una producción
que si bien era porteña se filmó gran parte en Mar del Plata, que en este caso es Francisco Pablo Donadío, el director, y de lo que tenemos noticias, si bien la película prácticamente desapareció, pero hay partecitas o a veces simplemente los fotogramas nos informan de la producción, pero bueno, la gran anécdota de ese momento era que una parte que se filma en el Torreón del Monje permitía, por supuesto, la producción en ese momento, que la gente se acerque y mire cómo era la filmación. Había un truco muy habitual que era la sustitución. La sustitución era, que también es algo que se toma del cine, sobre todo inglés, las persecuciones, sobre todo en autos y en locomotoras, porque eran los grandes inventos del momento. Se fabricaba de alguna manera una pelea entre personajes y en un momento a uno de los personajes se lo sustituía por un muñeco y por ahí de un tren en movimiento volvían a filmar y tiraban al muñeco, lo cual era muy impactante para la época, la gente se lo creía. Bueno, estaban filmando al Caballero de la Rambla, el director Francisco Donadío dice acción, hay dos actores que se pelean ahí al borde, por supuesto no era lo mismo que ahora, estaban al borde del mar, ¿no? En un precipicio. En un momento el director dice corte, pero hay una señora que estaba presenciando eso, como muchos otros, que no se da cuenta que dicen corte. Cambian uno de los actores, pone un muñeco, sigue la pelea y arrojan el muñeco al mar, con lo cual el muñeco jamás sale del mar, asume. Todos, o sea, los que estaban presenciando sabían que era una ficción, pero la señora piensa que se murió el actor. A la señora le agarró un paro cardíaco y se murió. Pero bueno, esto es 1925. Eso también es parte de la magia del cine, no parte de la magia que hoy nosotros seguimos manteniendo, por eso pagamos 4.000 pesos en la entrada, no más allá que ahora está un poquito más barato. Pero bueno, no tenemos muchas más ficciones relevadas, posiblemente se hayan filmado más cosas. Hay un testimonio de Homero Cárpena, que fue un director, actor primero y director marplatense, pero que triunfó en Buenos Aires, el papá de Nora. Y él recuerda, no recuerda el nombre de la película exactamente, pero que era muy chiquito y iba por la Rambla y le dijeron, tenía 8 o 9 años, pibe, vení. Y lo precisaron, lo que tenía que hacer era llevar una carta de un lugar a otro, ahí en la misma Rambla, lo usaron de extra, digamos. Y él no se acuerda, dice, era un tipo que se ponía la gorrita para atrás y le daba la manivela y con eso hacía películas y yo me acuerdo que la gente se reía mucho. Es posible que esa película de ficción también en algún momento se haya estrenado, pero no tenemos más noticias que ese mismo testimonio. Con lo cual es posible que en Mar del Plata se haya filmado mucho más en el periodo mudo, pero la verdad no tenemos datos. Tampoco salían los estrenos en los diarios, salían sí los estrenos pagos de las películas que por ahí tenían relevancia nacional o nacional, como se hace ahora, pero de las películas marplatenses hay que rastrear mucho. A veces hemos encontrado datos en Buenos Aires, se estrenó, por ejemplo, Agradable Despertar, tenemos el estreno en Buenos Aires, pero nunca tuvimos, por ejemplo, en la Capital o el diario El Trabajo, de esa época. El Trabajo viene un poquito después. No tenemos los datos del estreno en Mar del Plata, ¿sí? El estreno en agosto de 1924 en Buenos Aires. Dejo atrás el periodo mudo, que es muy rico y seguiría dándonos mucho tema, pero bueno, preguntas hasta acá. Sé que hace calor, que yo soy denso, no vino Julio, que es el gracioso. ¿Seguimos? Bueno. Una de las cosas que relevamos, vamos a saltear mucho, el libro tiene mucho contenido, pero vamos a tratar de ir a algunas cosas que nos parecen que pueden ser entretenidas. Una de las cosas que nosotros podemos afirmar a través de esta investigación es que el lugar más filmado de Mar del Plata no es para nada la Rambla, no son los Lobos, sino es el puerto. El puerto de Mar del Plata es el lugar más filmado, pero por lejos. Sí podemos afirmar que seguramente la Rambla y los Lobos son los más fotografiados, la postal, pero no han transcurrido tantas películas ahí como creemos. El puerto, en principio, bueno, es una larga historia. El puerto nuestro nace concretamente, es muy cerca de la Bristol, donde está el muelle hoy de pescadores, que ahí aparece el primer muelle del emprendimiento brasileño portugués de Coelho de Meireles, y ahí también luego Pedro Luro planea hacer un puerto un poco más importante. ¿Por qué? Porque antes los barcos, para ir de un océano al otro, para pasar del Atlántico al Pacífico, debían pasar por el canal de Beagle. Entonces se había conseguido el permiso Luro para hacer un puerto de abrigo, como se llamaba en ese momento, de abastecimiento. Se iba a construir algo mucho más importante de lo que había en ese momento, que eran las simples barcazas pescadoras, o sea, los pescadores más humildes
trabajaban con sus barcazas, que eso es uno de los registros que sí están de Max Glucksmann y que aparece incluso en internet. Son esas barcazas a vela tiradas por caballo, pero que usaban la bahía, o sea, la Bristol era en realidad el lugar natural donde esa gente podía trabajar. En la Bristol, también un poquito más lejos, estaban las Ramblas, o sea, esa convivencia no era la ideal. Por el laburo, por el olor, por lo que fuese. Esta idea de construcción del puerto, que estaba ahí como en un litigio, se hace o no el puerto más grande, si bien es previo y después van a aparecer las Ramblas más importantes, en realidad, si bien logra el visto bueno del Estado Nacional y se iba a hacer una gran inversión, termina fracasando cuando se hace el Canal de Panamá. Los buques ya no tienen que atravesar el Canal de Beagle, entonces eso fracasa. De haber sido eso exitoso, Mar del Plata tendría un superpuerto donde hoy está la Bristol, con lo cual hubiese transfigurado toda la ciudad que hoy conocemos. En ese momento se planea que el puerto, o los pescadores en realidad, deben retirarse de ese lugar, que es ideal más para vacacionar. Hay un primer intento de llevarlos a Cabo Corrientes, de hecho hay todo un proyecto nacional, se intenta hacer un puerto ahí, no se logra, y finalmente terminan por la cercanía con las canteras en el lugar donde están, porque se podía extraer piedra desde ahí y hacer esas enormes escolleras que hace una bahía antinatural, pero bueno, que es útil al puerto. Más allá de nuestra historia con el puerto, lo que se hizo con esa construcción del puerto actual es, eso lo llevaba a cabo una empresa francesa que ya había hecho el puerto de Montevideo, perdonen mi francés, Société Nationale de Trabajos Públicos, la Sociedad Nacional de Trabajos Públicos. Lo que hace es registrar los años de trabajo de la construcción del puerto en un material documental extraordinario. No son los documentales narrativos que conocemos ahora, pero de todas maneras ese material está. Es extraordinario ver cómo se levantó ese puerto, el trabajo que llevó, y a su vez aparece mucho tiempo después, más allá de ese material que creo que también se puede encontrar en internet, o por lo menos parcialmente, e inclusive yo conozco por lo menos una copia, no sé si es el original que se había guardado en el puerto, que también es un material combustible, autocombustible, que habría que ver cómo se guarda bien, en el lugar donde viven los ingenieros que construyeron, que eran 4 ingenieros, estuvieron viviendo acá, esos franceses, para construir el puerto. Es la famosa casa donde después hubo un prostíbulo muy famoso. Y hay un documental, y que después de ser ese prostíbulo, también se convirtió en el lugar preferido para muchos artistas plásticos. De hecho, hoy creo que sigue estando Mundo Dios ahí, un lugar extraordinario, donde pasa mucha de la movida plástica marplatense, inclusive nacional. Y hay un documental que han hecho 3 realizadores, David Bressan, Santiago Álvaro y Martín Vigili, que cuentan la historia de esa casa tan particular, que además es la que marca el trazado del puerto, ¿no? Porque es la primera casa importante que hay, y a partir de ahí se hace el trazado del barrio puerto. Vamos a pasar después a mencionar rápidamente muchas de las producciones que han tenido al puerto como protagonista. Estela Maris es la película justamente de Homero Cárpena, que va a contar en 1953 los padecimientos de la gente que trabaja en la pesca. Ahí sí, por fin, un marplatense que habla de los marplatenses, algo que estábamos siempre necesitando, ¿no? Así como Agradable Despertar, posiblemente hable de una historia marplatense, esta película de Mateo Bonín. Acá tenemos Estela Maris, que va a denunciar también lo que en ese momento eran las mafias en el puerto, y cómo la pasan mal y tienen que luchar los obreros, y estamos hablando de 1953. Siempre, por supuesto, la banquina va a ser uno de los puntos de referencia de los buenos momentos de la gente que viene a vacacionar. En una película internacional, Un italiano en Argentina, una producción de Dino Risi, una comedia a la italiana con Vittorio Gassman, Silvana Pampanini y Nino Manfredi, hay un momento, esta película tiene una particularidad. Fue el único año, 1964, que el Festival de Mar del Plata, por esas cuestiones extrañas, se hizo en Buenos Aires. El Festival de Cine de Mar del Plata en Buenos Aires. Bien. Bueno. La película está ambientada justamente en ese año. Habían venido, el director Dino Risi, había venido el año anterior a Mar del Plata con Il Sorpaso,
había quedado encantado y escribió junto con sus guionistas, entre ellos Ettore Scola, una historia para que transcurra en el Festival de Cine de Mar del Plata. Resulta que cuando la vienen a filmar, el festival se hace en Buenos Aires, tienen que hacer una adaptación, pero hay un momento en que para salir, digamos, de una situación muy engorrosa, sobre todo que tiene que ver con los inmigrantes que triunfan, los inmigrantes italianos, y que cuando ven una delegación italiana la quieren acaparar, en este caso es una delegación que viene a presentar una película, se toman un par de días para venir a Mar del Plata. Y uno de los lugares que visitan es La Banquina, es como algo bien tradicional, estamos hablando del año 64. Y es una, digamos, de esas representaciones que son muy interesantes porque en realidad La Banquina actúa de postal. Después vamos a ver que va a tener otro tipo de protagonismo. Y La Banquina para mucha gente es la postal, para nosotros por ahí tiene otras implicancias. Como decía al principio, hoy que están desapareciendo las lanchitas amarillas, los marplatenses hacemos películas de denuncia, pero en este sentido es una postal más. Va a aparecer mucho tiempo después, hay muchos cortometrajes también destinados o dedicados al puerto, sobre todo con sus celebraciones italianas, pero va a aparecer una película muy negra, digamos muy negra en su contenido, La Cruz del Sur, de Pablo Reyero en 2003, que empieza a mostrar una cara distinta ya del puerto, que se va a repetir en muchas otras películas, que es una estigmatización, ¿no? El puerto como lugar donde hay malas juntas, donde hay delincuencia, donde hay droga y donde hay prostitución. Esto se va a repetir, es un estigma de todos los puertos del mundo, y el comienzo de la película de Pablo Reyero, La Cruz del Sur, es en el puerto de Mar del Plata cuando un par de jóvenes, o 3 jóvenes, roban un cargamento de droga y el jefe, el dealer mayor, va a empezar una persecución que va a terminar de modo muy trágico. Toda la película después transcurre en el sur de nuestra ciudad, pero bueno, todo el comienzo tiene que ver con utilizar al puerto como lugar donde hay mucha droga y estos jóvenes que se roban un gran cargamento terminan después. ¿Cómo? Perdón, no sé, pensé que había una pregunta. A partir de ahí también empiezan distintas películas. Estos 2003 viene, digamos, siendo de alguna manera castigado el puerto. En 2005 hay otra película, pero en este caso marplatense, La República, de José Capillo, que también un joven cuyo padre es mecánico en el puerto y es muerto por las mafias del puerto, va a ver cómo investiga y llega a dar con las personas que mataron a su padre. Aparece posteriormente, en 2011, La Plegaria del Vidente, donde otra vez el puerto es un lugar donde hay muchos problemas. Llegó Julio, que podría llegar a venir aquí al frente. Y adelante, hay trampa, porque me haces sentar al lado tuyo y es un escritorio para uno. Bueno, Les pido mil disculpas, vámonos. realmente no fue a propósito, no me quedé dormido, traigo las pruebas. A ver, señor Miguel Monforte, les pido disculpas nuevamente, ahora que queda registrado como corresponde. Aníbal, realmente les pido disculpas. Hacían entrega en el Mirador Cabo Corriente de unas distinciones a mucha gente que ha trabajado en nuestra ciudad cuidando el patrimonio, etcétera, 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 la historia y todo eso. Bueno, su reconocimiento, Monforte, fuimos los primeros y a todos ustedes muchísimas gracias. Estar en un día como era hoy, a la hora en que tuvieron que venir, realmente es una maravilla. Muchísimas gracias. Quiero decir solamente, después sigo si vos querés, por supuesto. Todo lo que dijo Miguel hasta ahora es cierto. Retomo, no los pienso aburrir con el puerto, pero sí para hablar de esta estigmatización, como les decía. Y va a aparecer después algunas otras películas. Bueno, es infaltable y una persona que nosotros rescatamos mucho, más allá de que todos vamos a tener distintas opiniones acerca de sus producciones. Enrique Carreras también hizo algo sobre el puerto, con un nombre más que claro, Los Drogadictos, se llamaba su producción, de 1979, y en este caso, por supuesto, el puerto está relacionado con el mundo criminal, de la droga, la gente que hace todo mal en la vida, pero bueno, por supuesto también tenía su final donde esa gente aprendía la lección. Vamos a ver, y también un poquito más acá en el tiempo, una película muy interesante que es Animal, de Armando
Sandoval Jr., de 2018, perdón, que ahí el puerto también es trabajado pero de un modo distinto. Ahí el protagonista va a ir a buscar, necesita un riñón, y va a ir a buscar en una banquina absolutamente travestida. Ya la banquina no es la postal, ¿no? Acá es mostrada como una zona roja, digamos, muy bien ambientada, pero sabemos nosotros que no existe, pero bueno, lo hacen quedar de esa manera, y en realidad el protagonista no va a buscar una prostituta, sino va a buscar a alguien que le venda un riñón, cosa que no logra. Pero bueno, de esa manera también hemos tenido distintas interpretaciones o miradas sobre el puerto local. Va a llegar después también otra mirada marplatense, en realidad un poco antes, en 2004, el documental Pescadores, la ciudad de los ojos cerrados, de Silvana Jarmolú, y vamos a aclarar que no hay muchas directoras que hagan largometrajes, ¿no? Lamentablemente en Mar del Plata. Silvana es marplatense, pero esta es una producción porteña del Instituto de Cine, y donde ella empieza no solo a mostrar historias de vida, sino sobre todo los padeceres de la gente del puerto cuando, a partir de fines de los años 90, nuestro caladero se va vaciando por la invasión de buques extranjeros que, sin pagar lo que corresponde, empiezan a robar el fruto de nuestro mar, y es el puerto de Mar del Plata uno de los grandes... Todo bajo relación de dependencia. Un senatore che sta ganando 15-20 pesos por mes, ¿qué hace más que yo? Ellos qué hacen, vendono, mettono plata nel bolsillo y después chi muore muore. Paga la luz, me cortan el gas. Paga el gas, me cortan la luz. La patria es solo hijo. La gente. La gente del puerto de Mar del Plata, algunas de las personas o miles de las personas que van a padecer todo esto. De alguna forma, otra película aparece con el mismo tema, como Mariposas en la Luz. Esto es de 2006, pero que muestra a un chico que va a tener que irse a la tierra de sus abuelos, un poco quizá lo que pasa ahora, pero bueno, todo esto siempre es cíclico, ¿no? Para buscar su futuro, y en realidad es porque el abuelo, que trabaja con una lancha en el puerto, no tiene trabajo, entonces él va a ver si justamente recupera de alguna manera algo de dinero o va a ganar dinero a España para volver y ayudar otra vez a su abuelo. Va a encontrarse con que en España las cosas no son tan sencillas y demás, pero bueno, son historias que tienen que ver mucho más con lo que vivimos los marplatenses y no con la mirada ahora de postal. Para ser breve, menciono algunas películas más para seguir demostrando que el puerto es protagonista, pero no voy a contar el argumento de todas. Va a aparecer en 2012 Agua y Sal, de Alejo Taube, La prisionera, de Alejo Mogillansky y Fermín Villanueva. Esta es una producción de 2005, también son producciones porteñas, pero que transcurren en buena parte en el puerto de Mar del Plata. Y aparece una historia mucho más simpática, en 2008, Historias pintadas por la mar, que es un largometraje hecho por dos marplatenses, Carlos Pérez Benito y Pablo Romeu, donde entrevistan a dos sicilianos. Es digno de ver, ¿no? Los sicilianos, que además justamente el puerto era atractivo en su momento por eso. Cuando uno iba veía no solo a la gente trabajando, sino también a esta gente bailando o haciéndose la comida, digamos, con ese desparpajo natural que tienen los italianos del sur, y que era muy disfrutable, por ejemplo, cuando se dejaban filmar. Y en este caso, la película está completada con los parientes sicilianos que nunca más llegaron a verse con estos dos pescadores que están desde hace muchos años viviendo en Mar del Plata. Va a aparecer varias películas más. Sí comento siempre sin horario, aparece una película que tiene que ver con una experiencia de cine comunitario. El cine comunitario se da sobre todo con la llegada del VHS, o sea, cuando la facilidad de filmar hace que muchos grupos de trabajo que van a trabajar lo que se llama territorio socialmente, pueden acercarse y elaborar un guión donde se muestre la problemática del lugar. Entonces hubo un grupo que fue y trabajó las problemáticas de la gente de la pesca, en este caso con 3 personajes, esto de sin horario, que nosotros lo recordamos, ¿no? Aquellos que por ahí escuchábamos a la noche o a la nochecita sin ser pescadores, como justamente la gente de la pesca tenía que escuchar a qué hora entraba a trabajar y si había trabajo o no. Y esto de no tener horario y que además cada vez había menos trabajo, como se pasó toda esa situación a principios de los 2000. Y esto es un grupo que va a hacer un trabajo en territorio, le pregunta a la gente qué es lo que quiere mostrar, se elabora el guión y esa misma gente lo actuó y lo filmó. Es
decir, eso es cine comunitario y esa es una muy buena producción que lo muestra en ese momento. Luego aparece algo mucho más insólito, el fin del Potemkin, un barco que pertenecía a la Unión Soviética, se deshace la Unión Soviética, el barco estaba en medio del mar, llega a Mar del Plata y esos obreros de la pesca no tienen país, ¿no? Y van a quedar acá por muchísimos años. Algunos formaron familia, otros se fueron a vivir a otros lugares de la Argentina, sin, digamos, habiendo perdido gran parte de su identidad, y el documental El fin del Potemkin lo muestra, ¿no? Esta cosa tan particular de un buque que estuvo durante muchos años, no sé si todavía está, que atracó acá en el puerto de Mar del Plata. Esa gente salió con una nacionalidad y cuando llegó acá ya la había perdido, ¿no? Y eso les trajo muchísimos problemas, además que no tenían plata y tampoco la empresa había quebrado o había desaparecido. Así que esa situación tan dramática, cosas que a veces pasan de Juan B. Justo para aquel lado y que muchísimas veces no nos enteramos, también está retratada aquí. Y otro de los grandes problemas que seguimos teniendo en la pesca es cómo la gente sale a trabajar en buques que no están en las mejores condiciones. Uno de los documentales más recientes es Barcos de Papel, que está hecho por un capitán de barcos, que es Fernando Duarte, junto con un equipo de colaboradores, donde muestran cómo es la lucha, y que no sé si se ha resuelto, de las viudas que cuando sus maridos fallecen en el mar no pueden cobrar seguro porque no aparecen los cuerpos. Y este es el caso de las viudas del Repunte, un buque que salió a trabajar cuando no estaba en las mejores condiciones, y la denuncia no tiene que ver exactamente con, o estrictamente con lo que pasa con esas viudas, sino con que hoy en día sigue habiendo buques que salen a la mar sin las mejores condiciones. Hay mucho más para hablar del puerto, pero haríamos esta charla casi exclusivamente sobre eso. Termino acá, cierro con el puerto. Pueden hacer alguna pregunta relacionada con todo lo que vengo hablando y ya después le damos la palabra a Julio. Después de que aparezca alguna pregunta. Una pregunta. Yo recuerdo que desde la municipalidad en el 94 hicimos un documental sobre el aniversario de Mar del Plata y había un señor que nos facilitó un material riquísimo, el archivo, no me puedo acordar el apellido de él, archivo el apellido era el apellido de Di Chiara. ¿Qué pasó con esa gente? Bien, Después de es una muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Rodolfo creo que era Di Chiara, Roberto Di Chiara. Di Chiara, bueno, comenzó a pasar, esto tiene que ver con la llegada de la era digital a todo el mundo, pero sobre todo en los canales de televisión, que antes todo lo que se producía era con fílmico. El material fílmico realmente necesita un espacio físico gigante, se tenía que filmar, se tenía que procesar, se pasaba todo lo que era noticias sobre todo, e inclusive algunas producciones se hacían en ese material. Mucho tiempo después aparece la cinta magnética, que es mucho más, en ese sentido, favorece mucho más la producción. Cuando aparece el digital, lo que hacen los canales es empezar a tirar las latas de fílmico, en vez de conservarlas, a enormes containers. Di Chiara, que se dedicaba, no me acuerdo a qué, en la industria audiovisual, empezó a recorrer todos esos lugares, lo empezaron a llamar y empieza a juntar gran cantidad de ese material, son miles y miles de latas de película, las empieza a conservar y hace algo que se hace en otros países, que es, en un momento las empieza a decir, yo tengo este material, lo empieza a catalogar, va alquilando galpones para conservarlo. Al principio lo entregaba, digamos, así gratuitamente, y después se avivó y empezó a cobrar muy bien ese material. De hecho, yo me acuerdo de una nota en La Capital que hizo Juan Pablo Neiret hace muchos años. Él aseguraba que tenía unas 30.000 horas más o menos de material sobre Mar del Plata. Y se lo ofrecía al gobierno de la ciudad de Mar del Plata, digamos, a la ciudad de Mar del Plata, en algo, era una fortuna. O sea, yo leía las cifras y decía, no es posible, no hubo posibilidad de comprarlo. Y él a veces, cuando hay material de Roberto Di Chiara, o lo cede, o está, digamos, visible para que uno vea que existe y se lo pueda pedir y lo pueda pagar, está con una marca de agua que tiene su nombre. Di Chiara falleció, pero su hijo sigue con el mismo negocio, que no está mal, pero bueno, lamentablemente hay mucho material en manos de coleccionistas, en este caso, cuando no tienen estado, que empiezan a lucrar con eso, que tendría que tener estado público, pero entiendo también que tiene que mantener él y ahora su familia una estructura enorme para conservar ese material en grandes galpones, digamos, a buena temperatura y con una humedad controlada, etc.
Pero lamentablemente hay, según él, yo me acuerdo de eso, unas 30.000 horas de filmaciones sobre Mar del Plata que las tiene ese coleccionista y no las tenemos nosotros. Eso habría que recuperarlo de alguna manera. Yo voy a decir una cifra, pero como si hubiese pedido 7 millones de dólares en ese momento, una cosa, con el dólar un poco más barato, ¿no? Pero era una cosa que teníamos que vender la ciudad para comprar las películas. Ahí ya. Pero bueno, lamentablemente, por eso hacemos la diferencia que cuando se tiene que hacer cargo del Estado de conservar, porque hay muchos coleccionistas que tienen material, pero el coleccionista lo que hace, lo guarda para él, digamos, porque le gusta verlo él y compartirlo con sus amigos, pero no lo comparte, y el Estado sí, cuando tiene algo, como nosotros tenemos en investigación, ya tenemos que compartir, ¿no? Es casi una obligación, eso no somos el Estado, pero uno siente que tiene esa necesidad. Y por eso decía, en 1957 en nuestro país se hace una ley sobre cine, es la actual ley de cine que fue cambiando, por supuesto, se genera o se crea el Instituto Nacional de Cinematografía y también, o por otra ley, se establece que hay que hacer una Cinemateca Nacional que todavía no se pudo construir, lamentablemente. Antes de irse el kirchnerismo, 2 meses antes, inauguraron un contenedor de esto, de la pesca, digamos, donde se traen productos desde afuera, con latas de película, y ese contenedor que está adaptado está en Campo de Mayo, porque tiene estas películas que yo les decía que son valiosas, pero son del periodo mudo, y porque en Campo de Mayo hay especialistas en explosivos y está conservado ahí. Pero no se logró nunca hacer un espacio que tiene que ser gigante para conservar todavía mucho de ese material del cine argentino. Y tampoco tenemos espíritu de conservación los actuales. Digamos, a nosotros nos pasó, queremos investigar con los jóvenes marplatenses y no saben dónde están sus películas, o sea, estamos hablando de VHS, ¿no? En muchos casos otros sistemas, el mini DV o otros sistemas electrónicos, dicen, no, creo que mi película, porque le queremos muchas veces preguntar datos concretos, dice, la verdad yo no me acuerdo si esa persona actuó en mi película. Bueno, te podés fijar. Vos sabés que le hice en 2008, creo que está en la computadora de mi vieja, tendría que ir, o sea, ese espíritu de no conservación que estaban los pioneros, lo seguimos manteniendo ahora. Creo que es otra de las cosas que nos debemos no solo a los marplatenses, sino a todo el mundo en general. De hecho, voy a decir ahora un poco para retarlos, seguramente en sus celulares tienen mucho de su historia personal. Yo les pregunto si ustedes backupean, o sea, bajan a una computadora todas esas fotos familiares, filmaciones, eso es parte de su patrimonio propio. Y por ahí filmaron algo de los 150 años, eso es patrimonio de toda la humanidad. Usted lo conserva, lo tiene en un celular que cuando se le rompe lo pierde. Entonces no tenemos ninguno espíritu de conservacionismo, o como se llame. Por ahí sí lo hacemos con los libros, con los discos, con los cassettes, con otras cosas físicas. Pero todo lo que tiene que ver con patrimonio, a nadie se le ocurriría un cuadro de tirarlo a la basura o decir no sé dónde está. Pero bueno, con las películas nos pasa eso, con todo el esfuerzo que cuesta, ¿no? Y eso creo que todavía es lo que nos queda por inculcarle a los más jóvenes. Después de haberlos retado ya te paso. Claro, no, se enojó, ¿eh? Yo que lo conozco les digo, fue duro eso. Yo no les voy a hablar de películas porque todo esto que estaba comentando Miguel recién, yo lo escucho, lo sé porque escribimos juntos el libro y realmente me genera otras ideas. Esto que dice Miguel es con la conservación del material es importantísimo. Seguramente él ya les habrá dicho, son más de 300 las películas filmadas aquí en nuestra ciudad, mucho más, y esto sin tener en cuenta los cortometrajes, sino películas de mediometraje y de largometraje. Pero así y todo, que uno dice, bueno, pero hoy las películas, yo pongo YouTube y hay una pila de películas argentinas, o están los DVD dando vueltas por allí, o alguien tiene una copia. No está todo, esto es evidente. Bueno, pero si yo quiero saber lo que hay, me fijo en los diarios de la época, que están las hemerotecas y algo se puede ver. Y tampoco está todo. Son 4 libros que llevamos hechos junto con Miguel y
Cada uno implicó un esfuerzo enorme. Ni les cuento lo que fueron los 2 tomos de la historia del Festival de Cine, que ahí tuvimos que tener un equipo de gente que nos diera una mano y lo hicieron muy, muy, muy bien para poder conseguir toda la base informativa de lo que después íbamos a escribir. ¿Por qué les quiero decir esto? En una charla que yo escuché hace un tiempo, digamos hará 20 minutos, una señora, que no es del mundo del cine, empezó a hablar de las películas hechas en Mar del Plata. De más está decirle que hubo unos cuantos conocidos alrededor, sentados, y me miraban así de reojo para ver cómo reaccionaba yo. Yo soy una persona muy abierta, de largo criterio, no me trato de pelear con nadie, no reto a nadie, bueno, sí, alguna vez reto a alguien, pero bueno. Pero, claro, arrancó bien la señora, que insisto, no forma parte de este mundo del cine, y se equivocó unas cuantas cosas. No, esto yo insisto siempre con la palabra, no es pedantería de mi parte, simplemente Miguel y yo, desde que empezamos a hacer este libro, hablamos de cine las 24 horas, hasta dormidos hablamos de cine. Entonces, es una lástima. Lo que a mí más me resultó incómodo fue el hecho de que una persona que no es de Mar del Plata me quiera contar cosas de Mar del Plata. Es como si yo voy a Balcarce, me cuelgan, me echan, porque no conozco, por más que lo haya leído en el momento. Pero eso es otro tema. Ahora, cuando se empiezan a equivocar en los datos, ahí ya estamos metiendo la pata feo. Porque yo no sé si una persona, alguien de ustedes, no está copiando datos para una tesis o para un trabajo más profundo. Y hay algo que es fundamental, y siempre lo reconocemos con Miguel: nosotros nos podemos equivocar. De hecho, nos equivocamos, pero después tenemos esa sensación y esa fuerza para decir, pero lo corregimos. Me equivoqué, perdón señorita, me equivoqué, hay que corregirlo, lo corrijo. Y entonces en cierta medida sanamos ese error. Y hay algo que, ya hice la catarsis, ya está. Y hay algo que realmente es muy, muy, muy importante. Esto lo estuvimos viviendo con Miguel ahora cuando hicimos el curso sobre la historia del cine en Mar del Plata. Y veíamos, se reforzaban ciertas ideas que nosotros ya empezamos a desarrollar, se reforzaban esas ideas, veíamos cómo determinados escenarios se van repitiendo, y se van repitiendo con un contenido muy, muy similar. Uno de ellos, y ahora sí, ya no voy a seguir criticando, pero hay algo que me pasó entre ayer y hoy. Fíjense, no hay nada que sea casual en esta vida. Ayer estuvimos intercambiándonos algunos mensajes con Cristina Gali, que no, si está no la veo, no está. Y charlando con Cristina, escritora, una personalidad de nuestra ciudad, de la parte cultural y social desde hace muchísimos años, Cristina me comentaba también de 2 películas que se filmaron acá en nuestra ciudad y que no las tenemos. Aparte, películas viejas, o sea, no algo reciente. No recientes, las recientes las tenemos todas. Sí. Eso sí. ¿Por qué? Porque leemos el diario todos los días, porque estamos en contacto con los realizadores, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa con películas hechas en 1970, por ejemplo, que ni a él ni a mí se nos cruzaba la idea de hacer un libro sobre eso? Una de esas películas es La Raulito. Nada menos. ¿Qué? Nada menos. Mala nuestra, mala nuestra de aquí a la China. No importa, porque cuando me quedo pensando, pero ¿cómo la Raulito? ¿Cómo? Claro, si hay una parte en la cual ella está en la playa. Obviamente, nos fijamos en la compu, sí, está la Raulito, sí, termina
el final de la película. Los últimos aproximadamente 12-13 minutos son en las playas de los acantilados. Más mezcladito, creo que también hay otra playa, pero eso lo vas a saber. Él tiene mejor ojo que yo para detectar estas cosas, entonces después entre los dos lo acomodamos. ¿Por qué quiero ir a esto? Primero, porque toda aquella persona que investiga siempre tiene que estar listo para decir: yo me equivoqué, pero lo corrijo. Parece que es una cuestión de sinceridad hacia todos ustedes, quienes tienen el libro o quienes nos escuchan, o ambas asimetrías a la vez. Por el otro lado, ese final, ustedes conocen la historia de la Raulito, perseguida por las autoridades permanentemente, una mujer que tuvo que hacerse pasar por varón para poder sobrevivir, una vida atroz, realmente atroz, y ella se escapa junto con una nenita, la misma chiquita que trabajó con Leonardo Fabio, creo que fue en la de el Nazareno Cruz y el Lobo. Cuando se vienen a Mar del Plata a pasear por la playa desierta. Y nosotros, quienes vinieron al curso, saben que nosotros mencionamos en algún momento que por lo general Mar del Plata se filmó en verano para las comedias. Eran las comedias, Porcel y Olmedo, etcétera, etcétera, todo verano, todo libre, colas, levantes, etcétera, etcétera, todo fracasaba, por supuesto, y humor bastante chabacano. O las películas de cantantes, también en verano. Pero cuando las mujeres toman fuerza en el cine argentino, a partir de los 80, aproximadamente, la película de La Raulito la dirigió Lautaro Murúa, el chileno radicado acá en nuestro país, un extraordinario director, por otro lado. Pero cuando empieza esta onda, digamos, las mujeres cuando filman Mar del Plata, la filman siempre en invierno, que es el momento no de la diversión, sino el momento de la reflexión. Y permanentemente en todas esas películas están las olas, yendo y viniendo, yendo y viniendo. Y yo le dije, creo que se me escapó en la última de las reuniones, le digo: Miguel, tenemos que profundizar con esto del por qué la playa, no sé si dije las olas, pero lo incluyo ahora, de por qué la playa y las olas en el invierno. ¿Cómo se relaciona esto con la mujer que quiere ser autosuficiente y viene a Mar del Plata sola? Obviamente sin el marido, quizás algún amante, pero no con el marido. Ayer viendo La Raulito, es tremendamente dolorosa la película, pero excelentemente filmada, ¿no? Uno tiene que reconocer la capacidad de estos directores y guionistas. Pero viéndola, yo ahí lo veo, la Raulito junto con la nena, cuando corren por la playa, son felices por primera vez. Y esas olas que van y vienen, son el símbolo de la libertad. Por eso, la mujer traicionada o la mujer frustrada se viene a Mar del Plata en ese momento. Puedo equivocarme, porque esto es nuevito, todavía lo tengo que pensar más. Pero por eso la mujer viene a esta Mar del Plata desierta de turistas. Busca la libertad. Y la libertad se la transmiten las olas, que son siempre libres. Pero siempre están, además. Es una libertad eterna. Insisto, puedo estar total y absolutamente equivocado, pero me enamoré de la idea. Y realmente creo que esto también es lo que tenemos que ver todos en el cine. No importa si la película es Los drogadictos, como mencionaba Miguel recién, o una de Palito Ortega, o de Porcel y Olmedo, miremos a fondo. Cuando los directores son buenos, hay películas que son un desastre, esto yo no se los voy a negar, pero cuando los directores son buenos y realmente tienen algo para transmitir,
que por lo general no es un mensaje, sino que es un sentimiento, ahí nos estamos enriqueciendo. Y ahí estamos aprendiendo a mirar. Yo creo que ese es el gran, enorme valor que tiene el cine. A través de las imágenes nos captura, nos seduce, nos lleva de la mano y nosotros podemos luego, diciendo me gustó, no me gustó, y si me gustó, ¿qué fue lo que me gustó? Y si no me gustó, ¿qué fue lo que no me gustó? Pero ahí es donde podemos hablarlo con la persona que nos acompañó al cine, o con una amistad, o con nosotros, con ustedes, y podemos realmente decir, caray, no es algo menor. No sé, Miguel, si vos querés decir algo más, porque pobre debes estar con la garganta hecha agua. Ahora ya tomé agua. No, simplemente agrego, Agrego. pero bueno, por supuesto, ahí reconocemos sí la figura, por ejemplo, de María Luisa Bember, una de las primeras, y con Momentos, que es una película muy recomendable, está en internet, más allá de que la calidad de internet es bastante mala, pero bueno, ahí se ve justamente toda esta situación, ¿no? De alguien que necesita venir y viene con un amante a Mar del Plata en invierno, y como dice siempre Julio, las carpas, los esqueletos de las carpas están siempre representadas, y es la película que en ese sentido es como perfecta por todo lo que muestra acerca de Mar del Plata, la historia, bueno, Dufo y Miguel Ángel Solá, impresionantes en esa película, como actúan, porque bueno, ahí también es, por ahí María Luisa Bember no era exquisita en los encuadres, porque eso por ahí es muy pictórico, viene de la mano de directores que vienen con otra formación. Ahora era muy buena contando, ¿no? Contando historias. Y aparece algo disruptivo también ahí, con muchas de estas historias que también nos propusimos en un momento ahora hace poco con Julio, investigar mucho más las películas hechas por mujeres en invierno en Mar del Plata, casi como un apartado único. Alguien que se ahoga en una de las playas céntricas, ¿no? Y en pleno invierno. Y esto también es absolutamente disruptivo. Hasta entonces en el cine nacional no se veía a nadie que le pasara eso en Mar del Plata. Y bueno, también por algún motivo pone a esa persona que no es simplemente mostrar a alguien imprudente, porque no tiene nada que ver con eso, sino la reacción que le genera a la protagonista de esa situación. Pero bueno, es esto, ¿no? Empezar a mirar de otra manera el cine para entender por qué cada encuadre está contando algo, y sobre todo esto de los buenos directores, aquellos que por ahí dijeron, bueno, vamos a Mar del Plata que es linda, pero tengo a Donald cantando, yo también pongo la cámara en 1970. Donald está vendiendo 80 millones de discos por segundo, ¿a quién le importa un buen encuadre? Caminá con la chica de moda, te filmamos y ganamos dinero, y eso también es respetable, digamos. No le vamos a pedir ahora arte a algunas películas que en realidad estaban hechas con otro sentido, y eso también hay que entenderlo, ¿no? Es la parte comercial del cine, que es lo que mantiene a todo el resto, porque si no, ni Bember, ni Lautaro Murúa hubieran podido, ni Fabio hubieran podido filmar. Realmente, por algo cantaba Fabio, para poder ganar plata y poder filmar. Es así, y uno tiene que aceptarlo, todo eso. Además es cultura popular, no pierde su peso. O sea, ustedes ven que el mundo del cine es inmensamente maravilloso. Será porque uno es un fanático y lo dice, pero es inmensamente maravilloso, y siempre vamos encontrando algo más, algo que lo supera. Hablamos de festivales un ratito, me parece. ¿Ya lo hablaron? No, pero... ¿por qué iba a decir eso? ¿Cómo hasta que... me lee el pensamiento? Hay dos personas que me leen el pensamiento, obviamente mi esposa y él. No hay vuelta que darle. Aníbal todavía no llegó a eso, y eso que tiene un montón de fotos mías. Sí, Miguel me está diciendo por lo bajo, y con eso finalizamos, ¿no? Y después dejamos una charla abierta. Lo dejamos, por supuesto, hasta que las chicas nos echen, las chicas del museo. Ahora, entre el 8 y el 14 de marzo, o sea, ya estamos, falta muy poquitito, se cumplen 70 años del primer Festival Internacional de Cine hecho en la ciudad de Mar del Plata. El Festival de Perón, del 54, cuando se dio vuelta toda la ciudad. Estamos preparando con Miguel una nota bastante larga, que ya nos prometieron que va a ser publicada en medios locales para no hacer propaganda,
búsquenlo después y si no nos preguntan y nosotros se lo avisamos. Y luego, obviamente, quisiéramos creer que en el mes de noviembre, como siempre, un poco mejor o un poquitito más pobre todavía, si es que eso es posible, se realice una nueva edición del Festival Internacional de Cine. Por lo menos, independientemente de cualquier tipo de política. Si hay algo que no tenemos con Miguel es mirada política para nada de esto. Pero realmente es un capital, el Festival Internacional de Cine es un capital de nuestra ciudad. Y tenemos que luchar para tenerlo. No nos olvidemos, y muy probablemente en el próximo libro, el que siga este, tengamos un capítulo que esté dedicado justamente a la recuperación del Festival Internacional de Cine, que quienes pusieron el lomo y dinero y las ganas y todo fueron un grupo de marplatenses que después golpearon la puerta de la Presidencia de la Nación, pero fueron ellos los que movieron con el apoyo de la municipalidad, etcétera, etcétera. Pero somos los marplatenses los que luchamos por lo nuestro. Y el festival creo que es el único evento internacional que tenemos acá en la ciudad, creo. Con continuidad, sí. Con continuidad, sí. Exacto. Hablo de dos cositas simplemente para meternos en el tema. El tema de los festivales internacionales aparece después de la Segunda Guerra Mundial con mucha fuerza, cuando los países que tenían una gran cinematografía, sobre todo los países europeos, pierden estudios, pierden a sus grandes artistas, los talentosos, si no habían ido al frente y habían muerto, habían emigrado, sobre todo a Estados Unidos, y la cinematografía yanqui empieza a avasallar todo. Si bien ya lo venía haciendo, después de la Segunda Guerra Mundial se empiezan de alguna manera a apoderar de todos los países y meten su cultura y meten sus películas por todos lados. A nosotros, bueno, nos interrumpen por no haber participado, no habernos aliado al gobierno en ese momento, nos dan más material virgen. Nosotros en Argentina filmábamos con material virgen alemán o estadounidense. Imagínense, los alemanes no estaban en muchas condiciones de mandarnos película virgen, y los estadounidenses, como no nos salíamos con ellos, dejan también de proveernos, y a su vez, que teníamos nosotros el mercado, sobre todo latinoamericano, pero las películas argentinas eran exitosas en todo el mundo, empiezan a producir en castellano en México, con lo cual nos ganan todo el mercado. Entonces, los países europeos después de la Segunda Guerra Mundial empiezan a decir, bueno, ¿qué hacemos para defendernos de esto? Porque nos están masacrando, cinematográficamente hablando. Aparecen los festivales con intenciones de coproducir, y ahí también se eligen ciudades balnearias donde hacer los principales festivales europeos, y es ahí de donde sale también la idea de no hacer el festival en Buenos Aires, por suerte, sino que se toma ese ejemplo, por ejemplo, San Sebastián, ¿no?, entre otros que podemos mencionar, y decir, bueno, hagamos el Festival Internacional de Cine en Mar del Plata, y todos sabemos que es idea del subsecretario de Comunicaciones de Perón, Raúl Alejandro Apple, aunque como correspondía en ese momento, todo el mundo dijo que era idea de Perón. Pero bueno, fue un gran acontecimiento político. Había tenido dos antecedentes muy importantes. La ciudad en 1948 había sido sede por parte del gobernador Fresco, alguien que competía con el gobierno nacional, de un festival nacional de cine, aquí en Mar del Plata, muy importante también. Y además, en Punta del Este, un empresario argentino intentó esto de los festivales en ciudades balnearias, hizo en 1951 y 1952 dos festivales internacionales muy importantes. Él, por suerte, decae y aparece el Festival de Cine de Mar del Plata, del cual los marplatenses lamentablemente tenemos muy poca injerencia, lo seguimos disfrutando, pero viene armado desde Buenos Aires, aunque en los últimos años necesitaron mucho de la ciudad para poder llevarse adelante. De todas maneras, lo que nosotros digamos, nos quedamos con las ganas, realmente preparamos un ciclo de películas, acá inclusive con la gente de la Asociación Amigos, que no pudimos llevar adelante el homenaje al festival, y ahora esperemos que se pueda realizar la edición número 39, y en eso también creo que, como decía al principio, es un poco nuestra responsabilidad sacar el tema y decir que si perdemos el Festival Internacional de Cine va a ser muy difícil volver a recuperarlo, no solo por la cuestión económica. Un festival clase A, que hoy ya hay 15 a nivel mundial, cuando empezó Mar del Plata y fue reconocido
en 1959 como clase A, eran los pocos 5 o 6 que había. Vamos a perder la fecha nuevamente, antes estaba en marzo, una fecha extraordinaria. Cuando se recuperó pasábamos de marzo a noviembre, y digamos que si volvemos a recuperar la fecha, digamos que la gente que en realidad te da esa categoría y que hace que el festival sea el más importante de la región, no sé si nos va a volver a otorgar la categoría A, aun cuando aparezca el dinero para volver a recuperar el festival, que es muchísimo, ¿no? Así que bueno, seguimos bregando para que los marplatenses seamos conscientes que no lo podemos perder. Tendremos que ver qué es lo que podemos aportar y sobre todo seguir exigiendo que las políticas de recorte no sean estrictamente tan austeras que no permitan llevar adelante el festival, por más que esté en el gobierno quien esté. ¿Alguna pregunta? Si todavía tienen energía, porque me parece que se las consumimos todas. ¿Todas las dudas resueltas? Ah, es una maravilla eso. Vamos a comentar que el libro está en venta en la tienda. Acá no lo tienen necesariamente que comprar hoy. Todos sabemos que están ansiosos por llevarse el libro. Lo pueden venir a buscar otro día, ¿no? En el horario de que está abierto el museo, está abierta la tienda, lo pueden pagar de diferentes maneras. Así que bueno, hoy se puede llevar a un precio un poquitito más bajo que lo que está en librerías, pero bueno, por supuesto esto es una invitación, pero sobre todo para que sepan que también en la tienda del museo está nuestro libro, como así también hay mucho otro material que pueden mirar, comprar, visitar, enterarse. Esa es la parte de los avisos. Vieron que el cine también tiene sus avisos. Ahí estamos, le tienen que dar de comer a los autores. Sí. Julio, tengo una pregunta. Ustedes decían que es el aniversario de los 70, hace 70 años fundaron. ¿Hay registro fílmico de ese? Sí. ¿Y hay material? Sí. ¿Y hay alguna planificación o hay algo pensado en que se pueda proyectar lo que hay? Nosotros pensamos, no nos dieron bolilla, pero hay un material en realidad muy interesante que dura 1 hora, el documental sobre ese festival. Yo me acuerdo que tengo en VHS, pero lo busqué en internet y no está, pero sí hay en internet una reducción de ese mismo material de unos 10-12 minutos, muy interesante. Se puede buscar, Festival del 54, va a aparecer por lo menos esa reducción, pero hay un material hecho por Sucesos Argentinos, digamos, esto de los noticieros que yo comentaba al inicio, después los empiezan a hacer este sistema de noticieros cuando todavía no estaba la televisión, que recién llegan al país en el 51, pero el sistema de noticieros en los cines continúa mucho tiempo después, y por ejemplo Sucesos Argentinos hace un especial sobre Mar del Plata que es extraordinario. Por supuesto con ese relato cargado de adjetivos calificativos que corresponde a la época, pero que lo hace todavía mucho más rico. Pero si uno mira con atención, es un viaje al pasado hermoso, ¿no? Y además ves de dónde nace la pasión de los marplatenses y esta cinefilia, ¿no? Esto de que vamos, como pasa acá, se hacen ciclos de cine y venimos, se hace cualquier tipo de festival o muestra y el marplatense va, si se entera. No pasa en otras ciudades. Soy, digamos, en este sentido soy testigo de un festival que se armó en Mendoza, por supuesto, apoyado por el gobierno de la provincia de Mendoza, apoyado inclusive por Chile, porque se pasaban películas chilenas y no iba la gente. Acá lo que siempre tuvimos es el gran apoyo de los marplatenses, y en ese tipo de registros, el que hizo Sucesos Argentinos está, se ve perfectamente. Pero le pasaba a la gente de Mendoza, lo hicieron 3 años y después no lo pudieron hacer más porque no iba la gente. Al Festival de Mar del Plata lo salvó siempre la cantidad de gente de marplatenses y de invitados que tuvo en su momento, de que se lo llevaran. Siempre, digamos, fue una presa para que se la lleven a otro lugar y la salvamos los propios marplatenses con nuestra presencia. Pero sí, ese material está. El más largo, ya te digo, yo tengo una copia en VHS, pero debería haber una copia con más calidad, pero ya tengo una reducción de 10 minutos, se puede ver en internet y es, la verdad, a mí me emociona cada vez que lo veo, ¿no? La repercusión de ese primer festival. Era parte de lo que teníamos pensado en este ciclo de películas en homenaje al festival, que por ahora es un proyecto que seguimos guardando. Tampoco es necesario hacerlo inmediatamente. Claro, uno dice, lo hacemos en los mismos días que se hizo el festival, si se puede, se hace. La edición que hicieron, que hizo la revista Todo es Historia sobre el primer festival es muy buena, tiene muy buenas fotografías, también está muy bien llevado porque analiza distintas miradas, lo hace, realmente muy bueno.
Y después, bueno, siguió el festival, ahí les recomiendo, hay 2 libros que son muy interesantes, escritos por Martín Belén, que son 2 tomos gordos, muy gordos, porque ahí está todo sobre los festivales. Perdonen, pero nos dio mucho trabajo, mucho trabajo hacerlo. Tuvo un crecimiento muy lento, muy lento en el reconocimiento en general de los cinéfilos y de los estudiosos del cine, pero bueno, la buena sorpresa que nos llevamos con Miguel en los últimos años es que nos identifican por esos libros justamente. Así que eso nos llena el alma y es lo que nos dio todo el empuje para seguir con esto, que el alma nos la llenan ustedes. Es una realización de Patios Producciones, Mar del Plata, Argentina.